Saludos, hoy estudiaremos sobre la cruz, no como un símbolo espiritual, sino como símbolo físico. Con el fin de ayudar a conocer más de Dios por medio de las Escrituras y defender la sana doctrina del Evangelio de Cristo. Dichosos los que creen sin haber visto, Juan 20, 29. La cruz y el cristianismo. Los cristianos que siguen las Escrituras y han reconocido a Cristo como su Señor y Salvador, no tienen que tener símbolos o imágenes de objetos que los identifique con su fe, pues para el verdadero cristiano, tiene que ser suficiente el creer y aceptar a Cristo en su vida, para recibir la salvación de su alma. La Escritura nos enseña. Dichosos los que creen sin haber visto. Juan 20, 29, el Señor le dice a Tomás, porque me has visto has creído. Dichosos los que creen sin haber visto. Juan 20, 19, 31. Leamos también. Bienaventurados los que sin haber visto creen. Juan 20, 29. Entonces, ¿por qué no usamos la imagen de la cruz que típicamente simboliza la crucifixión de Jesucristo como el símbolo de nuestra fe? ¿Debería usar la cruz como símbolo de su fe? La Biblia y la historia nos ayudan a encontrar la respuesta a esta pregunta. Un estudio de la historia antigua nos revela que la cruz fue usada como símbolo religioso mucho tiempo antes del primer siglo después de Cristo. Cuando Jesucristo estuvo en la tierra, fue crucificado y resucitó. La Biblia no registra el uso de la cruz como un símbolo religioso físico, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Pero los registros históricos de otras civilizaciones sí muestran que la cruz era un símbolo. La Enciclopedia Británica en su 11ª edición dice: por la sencillez de su forma, desde el comienzo de la civilización humana, la cruz ha sido utilizada tanto como un símbolo religioso como un adorno. En casi todas partes del mundo antiguo han sido encontrados varios objetos que datan de periodos bastante anteriores que precedieron a la era cristiana, marcados con cruces de diferentes diseños. Volumen 7, página 506. George Willard Benson, en su libro, The Cross, History and Symbolism, La Cruz, su historia y simbolismo, escribió: siglos antes de la era cristiana se utilizaban cruces como emblemas paganos. Se han encontrado grabadas en piedra que datan de épocas remotas. P. 16. Es un hecho histórico que la cruz se ha utilizado como un símbolo de las religiones paganas que se remontan a la antigüedad. Estudios posteriores revelan que la cruz se puede encontrar en antiguas religiones como Babilonia, India, Siria, Egipto, Roma y otras culturas paganas antiguas. La Biblia es clara para decir que Dios prohíbe la práctica del sincretismo, la mezcla de creencias paganas con la adoración del Dios verdadero. Deuteronomio 12, 29, 32 establece claramente que los adoradores del Dios verdadero deben ser extremadamente cuidadosos en no adorar y honrar a Dios en la misma forma en que las naciones paganas adoraron y honraron a sus dioses. Es muy obvio, de acuerdo con la historia, que la cruz fue utilizada para representar y adorar a los dioses falsos de muchas culturas y religiones. La cruz fue adoptada después de la Biblia. La cruz, como símbolo físico, también está ausente de los escritos del Nuevo Testamento. La Biblia no dice nada acerca de los apóstoles o los primeros cristianos representando su fe por medio de la exhibición de cruces. Los registros históricos indican que la cruz no fue adoptada como símbolo institucional del cristianismo sino hasta 300 años después de la muerte y resurrección de Jesucristo. La Enciclopedia Británica afirma: no fue sino hasta la época de Constantino que la cruz fue usada públicamente como un símbolo de la religión cristiana. Bajo Constantino se convirtió en un símbolo reconocido del cristianismo. 11ª edición, volumen 7, página 506. Constantino el Grande gobernó el Imperio Romano más de 250 años después de la muerte y resurrección de Jesucristo. No necesariamente una cruz. Muchos se sorprenden al saber que la Biblia no especifica realmente que Jesús fue crucificado en una cruz. Aunque la palabra cruz es utilizada en la mayoría de las traducciones del Nuevo Testamento, es importante recordar que el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego. La palabra comúnmente traducida como cruz es la palabra griega stauros. De acuerdo con el Diccionario Expositivo de Palabras del Antiguo y el Nuevo Testamento, la palabra stauros significa un palo o estaca vertical. Su referencia clásica de palabras bíblicas también afirma:
Tanto el nombre como el verbo, estauró indicando que se amarra a un palo o estaca, deben ser originalmente diferenciados de la forma eclesiástica de la cruz de dos palos que se cruzan, página 248. El teólogo Bullinger también anotó esta diferencia. Nuestra palabra cruz, es la traducción del latín crux. Pero decir que el griego estauros es lo mismo que crux, equivale a decir que un trozo de madera es lo mismo que una muleta. Aunque es posible que Cristo haya sido crucificado en una sola pieza de madera sin una viga que la cruzara, no podemos estar absolutamente seguros de la forma que tenía el instrumento. Para la crucifixión los romanos utilizaban instrumentos de todo tipo, algunas veces palos verticales, algunas veces tenían vigas que los cruzaban y algunas veces solamente utilizaban los árboles para crucificar los criminales. La forma de estauros no es importante. Lo que importa es el significado y la importancia de la muerte de Cristo, que pagó la pena de los pecados de la humanidad. Primera de Pedro 2, 24, quien llevó a él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados. Adorar en espíritu y en verdad. La Biblia prohíbe el uso de íconos físicos para adorar y representar al Dios verdadero. El segundo mandamiento establece claramente: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Éxodo 20, 4. Dios no quiere que su pueblo utilice íconos físicos, cuadros o imágenes para representarlo. Jesucristo nos enseñó: Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan 4, 24. Basados en las razones expuestas, cristianos evangelistas, no utilizan la imagen física de la cruz como un objeto de adoración o un símbolo de nuestra fe. Creemos que debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad, enfocándonos en las verdades espirituales de su palabra, sin tratar de representarlo a Él por medio del uso de cualquier objeto físico. Nos concentramos en la trascendencia y magnitud de la increíble verdad detrás de la crucifixión de Jesucristo, que gracias al sufrimiento y a la muerte de Cristo, podemos ser perdonados de nuestros pecados y ser reconciliados con Dios. Leamos Romanos 5, 8, 11. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Defendamos la sana doctrina y prediquemos el Evangelio de la salvación. Pues Cristo viene pronto. Tu iglesia dice: ven, si ven Señor Jesús.